Señor de señores, porque es para Él la gloria y la honra, la alabanza y la ofrenda de adoración que hemos entregado en esta mañana. Es para Él, es para ti, Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Rey. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tocarnos. Gracias por llenarnos. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, siempre, por los siglos de los siglos. Bendecimos tu nombre, Señor. Qué bendición es poder estar en tu casa y adorarte. Qué bendición es poder estar aquí en tu casa y servirte, y poder levantar mis manos al cielo, y poder honrarte, y poder cantar salmos. Sí, Señor, sí. Gracias, Dios. Digno eres tú, Señor. Aleluya, Jesús. Deje sus manos levantadas al cielo. Dígale: Señor, he venido a adorarte, he venido a exaltarte, he venido a glorificarte, he venido a darte honra, alabanza, honor, majestad, a ti que vives, que reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Ore ahí, dígale: Señor, aquí está mi vida, Señor, me entrego, Señor, entrego mi mente, entrego mis oídos, Señor, entrego mis pensamientos, entrego mis motivaciones, entrego mis necesidades, Señor, delante de tu presencia, porque yo quiero honrarte a ti, porque yo quiero exaltarte a ti, porque yo quiero dar alabanza, Señor y Dios, con mi atención, porque yo quiero dar honra a tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Mi motivación eres tú, Señor. Mi motivo eres tú, mi tesoro eres tú, mi regalo eres tú, Señor. Mi Señor eres tú, mi Salvador eres tú, Señor. Y aquí vengo, Señor, a entregar mi mente, mi corazón, Señor, porque solo tú eres digno de recibir alabanza, porque solo tú eres digno de recibir adoración. Aleluya, Jesús. Gracias, Rey. Eres bueno, maravilloso. Un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Aleluya, Señor. Qué bueno verles. Qué bueno saber que Dios ha sido bueno. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? ¿Y para cuántos ha sido más que bueno? Amén. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Qué bendición tenerles en esta mañana. Es una mañana diferente, es una mañana de bendición, es una mañana de gloria, es una mañana de poder, es una mañana de milagros, es una mañana de exaltación al Rey. Diga conmigo amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Padre, vamos a entregar en la presencia del Señor una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, oramos clamando por ti, por más de ti, Señor. Y hoy levantamos nuestras manos al cielo diciéndote que aquí hay alguien que te ama, que te adora y que se une con el que está al lado, que se une con el que está enfrente, con el que está atrás, a exaltarte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Úsame como instrumento de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Rey. Bueno, tomen asiento. Quiero ver las manos levantadas de los que nos visitan por primera vez. Yo vi a algunas personas que no había visto, que dejen su mano levantada. Los que no había visto, por favor. Muy bien, muy bien. Yo por ahí veo a alguien que no había visto. Muy bien, bienvenido, bienvenido. Y bienvenido a todos los que se están conectando a través del Facebook Live y después lo harán a través de YouTube. Qué bendiciones encontrarnos en la casa de Papá Dios. Bueno, quería saludarles y compartirles antes de comenzar lo que Dios está haciendo.
Hace 2 días hicimos una campaña, la gloria y la honra para el Señor. Cuando nosotros mostramos estas evidencias, no es para sacar pecho, no es para decir que es que somos, mejor dicho, los mejores y uy, no es para tocar trompeta. Primero lo hacemos para darle gloria y honra a mi Señor. Segundo, para dar evidencias con lo que las personas traen aquí, que ustedes que traen aquí a la iglesia, muchos que bendicen la iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Y hicimos una campaña así, le pedimos a algunos, a la mayoría, que los que pudieran traer algo para compartir al habitante de la calle. Y fuimos al habitante de la calle a llevarle un refrigerio. Pero queríamos compartir sobre todo era la palabra de Dios. Y eso fue de gran bendición. Este muchacho que ustedes ven aquí, en la pantalla, fue un muchacho que estaba en la calle, llevaba varios días, y una de las hermanas, 2 hermanas de hecho aquí de la iglesia, se acercaron a él, comenzaron a hablar con él, y él lo único que decía: si a mí me devuelven para Medellín, no más, devuélvame y si me pueden ayudar. Pero ellas hicieron mucho más, porque fueron, ellas y un grupo de hermanos, lo ayudaron. Conseguimos un lugar aquí de una de las hermanas. Él se bañó, se le consiguió ropa, lo peluquearon a él, le ayudaron con unas heridas que tenía en sus pies y lo atendieron. Después de atenderlo, después de que comió, después de que estuvo allí, oramos, le presentamos el evangelio, igual que a todos los que compartimos, porque no fue solamente a él, solamente que con él sí le ayudamos hasta este punto de ayudarle porque él quería esa ayuda. La cuestión fue que le ayudamos, los llevamos a la flota, las hermanas fueron y los llevaron a la flota, pagaron la flota, obviamente para no darle ningún tipo de dinero en efectivo, y nos comunicamos con la mamá. La mamá nos dijo que el día anterior, él lleva varios meses sin saber de su hijo, y nos dijo: anoche estaba orando por mi hijo, yo quería saber de él. Y la iglesia, el Señor obró a través de los corazones de ustedes, de muchos de ustedes. Y ese hijo ya está en Medellín con su mamá y va a comenzar un proceso para cambiar su vida. Eso es la gloria del Señor. Eso es lo que hacemos como iglesia en esta parte social. Por eso la gloria y la honra es para el Señor, la gratitud permanente siempre para nuestro Rey. Y muchas gracias a todos, porque siempre cuando colocas tu mano, tu bendición, de una u otra manera nos está llevando a que podamos hacer esto, porque lo hacemos de mes en cuando, cada 2 o 3 meses salimos a compartir el evangelio. Esta oportunidad, él fue el testimonio y creemos que él va a ser una persona de aquí en adelante consagrada al Señor. La respuesta a la oración fue la iglesia cristiana que Dios utilizó. Amén. Denle un aplauso al Señor por la vida de Sebastián. Y bueno, compartimos muchos desayunos, muchísimos desayunos, gracias a mi Señor, y ropa de las que algunos habían traído, y pues bueno, fue de gran bendición. Eso es lo que hacemos como iglesia, amén. Así que nos dice: ay, pero ¿qué hacen allá? No solamente es venir un domingo y nosotros aquí predicamos, eso es solo una parte. Entre semana estamos en la obra evangelística, estamos con las parejas, estamos en los discipulados. Se hacen bastantes cosas en la iglesia, amén. Así que dijo un pastor muy conocido en la televisión y en las redes, dice: esto es iglesia, ¿hay otra manera? La gloria y la honra es para mi Señor. Denle un aplauso al Rey. Bueno, y pasando ya la palabra del Señor, porque hoy tenemos algo especial. Por eso le digo, no se vaya, vamos a tratar de hacerlo todo bien armonizado para que todos podamos participar de todo lo que tenemos. ¿Listo? Al finalizar la palabra vamos a tener, los bautizos aquí. Así que después de los bautizos vamos a compartir la Santa Cena del Señor todos
junto con los que se bautizan, los que se van a bautizar. Amén. Así que esto va a ser algo rarísimo, nunca lo hemos hecho. Como ustedes se dan cuenta, allá atrás está la piscina olímpica que ya está lista para ser estrenada. Entonces vamos a tratar de por lo menos que esté tibiecita, y si no igual, eso es poquito. Hoy va a ser un día espectacular. Dígale al que tiene al lado, prepárate. Prepárate. Entonces, con esto en nuestra mente y nuestro corazón, comenzamos con la palabra. Padre, en el nombre de Jesús coloco esta palabra delante de tu presencia y te pido que tú nos ayudes a entenderla, pero sobre todo a ponerla por obra en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, tú eres muy bueno, tú eres maravilloso, tú eres grandioso y misericordioso. Bueno, no sé cuántos de los que están aquí, bueno, tenemos aquí hermanos de Venezuela, pero no sé si allá también vieron Betty la Fea. ¿Ustedes vieron Betty la Fea? ¿Sabes de qué? Porque es que es algo muy de aquí, pero pues que se exportó para muchos países. Yo no sé si ustedes se acuerdan, estaba preparando esto y me acordé, fue de la escena que siempre presentaban como que al inicio, y la escena es cuando se van acercando como a la cuna y que todos, ¿sí? ¿No se acuerdan? Que ven al niño y se espantan, no, a la niña, perdón. Mientras que el papá sí llega y dice, qué niña tan bonita, ¿no? Algo así, ¿sí se acuerdan? ¿Y ustedes qué hacían ustedes mientras ustedes noveleaban? Lloraba por usted, mire. Se supo todo. Yo quería saber quiénes eran los que… Bueno, digamos que no conocíamos del Señor. Bueno, vamos así. La cuestión es esta, que si ustedes se dan cuenta y acordándonos los que tenemos hijos, no hay niño feo. ¿Qué niño se pueden hacer arrugadito así todos ñoticos, así que uno… Pero cuando el hijo es de uno, dígame si no es hermoso. Y dice, wow, qué belleza. Y los otros, está bonito, sí. No, pues la gente familiar y los amigos pues no lo quieren a uno bajar de esa nube y le dicen a uno. Pero dígame si no, los que somos papás, ¿hay niño feo? No hay niño feo, no hay bebé feo. Sea como sea, todos los bebés son bonitos. Díganle a mí eso, porque es así. Pero yo quiero no hablar de todos los bebés. Yo hoy vengo a hablar de uno en especial que la Biblia dice que él sí es hermoso. Si fue hermoso, fue hermoso cuando nació. Porque la Biblia dice por allá en el Salmo, déjame un segundito aquí, en el Salmo 45:2, desde comenzar en la palabra, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, dice aquí, Dios te ha bendecido para siempre. Dice, eres el más hermoso. Y está hablando el salmista. ¿De quién está hablando? De Jesús. Él sí podíamos decir que todos los seres humanos, si hubiésemos podido tener la oportunidad de acercarnos en ese pesebre y mirarlo ahí, veríamos a un bebé hermoso y precioso, porque hermoso y precioso es nuestro Jesús. Amén. Amén. Toda la gracia se derramó sobre nuestro Jesús. Así que Él sí es un bebé. Entonces justamente el título para hoy, aunque no hay niño feo, este sí fue el más hermoso. Aunque no hay niño feo, Cristo sí fue el más hermoso. Y la Biblia lo dice. Dice aquí, en el Salmo. Bueno, antes de entrar en materia, para que todos lean la palabra del Señor, la palabra nos dice en Mateo capítulo 1 versículo 18, yo se los voy a leer. Dice la palabra, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Así que la palabra nos encarga de decirnos que el Señor Jesús fue concebido milagrosamente por obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo. O sea, por eso es que Jesús es 100% Dios. ¿Listo? Nunca dejó de ser Dios, 100% Dios. Él recibió su naturaleza divina de parte ¿de quién? Del Espíritu Santo, que es Dios.
Pero Jesús como Dios siempre ha existido. Pero Jesús tenía que nacer, y ya vamos a explicar el por qué, tenía que nacer del vientre de una madre, de una mujer. ¿Listo? Pero ella solo le daba la parte humana, porque el hecho de ser Dios pues solo lo puede traer de parte del Padre Celestial. Nos dice, la palabra nos aclara en Mateo 1:25, lo voy a leer, dice la palabra del Señor, pero no la conoció. Estoy hablando de que cuando el ángel, perdóneme, vamos a leer Mateo 1:19 y 20, José su marido, vamos a hablar del esposo, el que estaba comprometido con María, no se habían casado, eran desposos, estaban en desposorio. Dice, José su marido, o sea, su comprometido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué la quiso dejar? Pensando él en esto, dice, he aquí un ángel del Señor y se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué quiere decir esto? Que queda comprobado aquí que José no tuvo nada que ver. María no había tenido relaciones sexuales con ningún ser humano, ni siquiera obviamente con su comprometido. No las había tenido. Tan es así que José ya dice, no, yo sé lo que he hecho y yo no la he tocado, pero ella está embarazada. Entonces el Señor viene y interviene en el asunto y le dice a José, no, fresco, ella no te ha engañado. Lo que pasó aquí fue esto y esto y esto. ¿Listo? Le tiene que aclarar. De hecho, ellos vendrían a tener relaciones, José y María tendrían relaciones sexuales después de que nació el Señor Jesucristo, y esto lo dice la palabra bien clarito. Quiero leérselo en Mateo capítulo 1 versículo 25, en la palabra de Dios para todos dice, pero ellos no tuvieron relaciones sexuales hasta después de que ella tuvo al bebé. José le puso por nombre Jesús, hasta después. La Reina Valera dice que no la conoció. La palabra conocer es tener intimidad. ¿Listo? Entonces no tuvo relaciones sino hasta después de que nació el Señor Jesús. ¿Por qué les digo todo esto y no he comenzado en materia a la predicación? Porque es necesario aclarar que Jesús es 100% Dios. ¿100% qué? Dios. Y nunca ha dejado de ser Dios. Y nunca dejará de ser Dios. Pero se necesitó que Dios tomara forma humana. Por eso el Señor seleccionó a esta mujer virtuosa llamada María para venir ahí en el vientre de ella y que allí se concibiese al Señor Jesús. Pero después, dice la palabra de Dios, después de que nació, ellos siguieron siendo una pareja normal y tuvieron hijos. Después lo aclararemos, ahí lo dice la Biblia. Porque no demerita a María el hecho de ser madre, eso no la demerita, ni de tener una familia, al contrario, la hace una mujer virtuosa y de ejemplo. ¿Listo? Entonces, con esto en mente, sabiendo que Jesús es 100% Dios, ya conmigo 100% Dios, Jesús también es 100% hombre. Entonces, hoy vamos a hablar de su naturaleza humana. Y por eso la pregunta que vamos a responder en esta mañana es ¿por qué Cristo tenía que nacer de una virgen? ¿Por qué Cristo tenía que nacer de una qué? De una virgen. ¿Listo? Y como dice un youtuber también por ahí que escuché, dicho lo dicho, vamos al asunto. Pongámonos de pie, vamos a ir a la palabra del Señor. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 18. Si necesita una Biblia, levante su mano, los diáconos están prestos a pasarle una Biblia. Dice aquí la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció, dice, en sueños, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque
lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ya lo aclaramos, Él es Dios. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto acontecerá para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora sí, perdóneme, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, ya hablamos de ese texto, de ese versículo, o sea, no tuvo relaciones con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Y le puso por nombre qué? Jesús. ¿Listo? Tomemos entonces asiento. Ya saben cómo es la dinámica. Lo que sea de Mateo capítulo 1, ustedes lo van a leer en sus Biblias. Lo que sean los otros textos que son paralelos, yo los voy a presentar en la pantalla o se los voy a leer aquí. Y si tú tienes mucha agilidad con la Biblia, pues lo buscas, ¿no? Tampoco es que te vas a quedar ahí solo en Mateo. Si tienes ya harta agilidad, búscalo y tú también lo puedes leer ahí en el texto. Entonces, ¿por qué Cristo tenía que nacer de una virgen? ¿Por qué Cristo tenía que nacer de una mujer virgen? Entonces, lo primero, porque tenía que ser autor de perfecta salvación. ¿Tenía que ser autor de perfecta qué? Voy a recordar esto varias veces para que nunca se nos olvide. Como vimos ya hace rato en la introducción, el Señor nunca dejó de ser Dios, pero tomó forma humana porque vino a salvar al pueblo de sus pecados. Eso lo dice Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados, de sus pecados. Bueno, tenemos que ir hasta el Génesis. A partir de que los dos primeros seres humanos pecan, Dios les había dicho a ellos literalmente que les colocaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Yo se los voy a leer. Mas del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día en que comieres ciertamente morirás. ¿Listo? Ya sabemos que no era un árbol de manzanas, no era de peras, no sabemos qué fruto era. Lo que sí es que era del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Listo? Aclaramos esto en otra oportunidad. Lo que quería Dios era decirles: yo soy el que les voy a indicar qué está bien y qué está mal. Cuando el ser humano come de ese fruto, desobedece a Dios, y el ser humano entonces dice: ahora yo voy a definir qué está bien y qué está mal. El ser humano dice: no, Dios, ya tú no me vas a decir qué es bueno y qué es malo, ahora lo voy a decir yo. Esa fue la desobediencia. Dios quería tener la potestad de decirle al ser humano qué estaba bien y qué está mal, porque para ese entonces ya estaba la serpiente por ahí en el jardín del Edén rondando. Entonces, el ser humano, ¿qué hace? Desobedece a Dios y come del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Listo? A que saquen de eso que fue una manzana, que fue una pera, que fue una papaya, no sabemos qué pudo ser, pero era el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ellos qué hacen? Desobedecen. Y el Señor le dijo: el día que comieres, ciertamente morirás. De las dos muertes les estaba hablando el Señor: de la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Es estar alejado de Dios. Una persona puede tener esta vida física, pero si no tiene a Cristo en su corazón, esa persona está muerta en sus delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Y eso pasó tal como el Señor les había dicho. Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24, el Señor los saca, dice: y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. El Señor está diciendo aquí, y lo que está representando es que ya no, que el hombre ya iba a estar lejos de su presencia. ¿Listo? Y como le dijo que iba a morir años después, no más 900 algo años después, siempre se me olvida la cifra, Génesis 5:5, se nos dice la palabra del Señor cuántos años realmente vivió
no, Adán. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años. Murió no más eso, no vivió sino eso, pero que murió. Murió espiritualmente y después murió físicamente. El Señor, para arreglar los estragos que ocasionó el pecado, la desobediencia del ser humano, tuvo que coger un animal inocente, matarlo para cubrir la desnudez del hombre. Génesis capítulo 3 versículo 21 nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Ustedes saben, estoy recorriendo solo la historia. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Desde ahí ya se comienza a desenredar todo. Dios sabe que el ser humano no puede quitarse la mancha del pecado por sí mismo. Así que Dios hace o mata a un animal inocente para cubrir el pecado del culpable, que era el ser humano. Y desde ahí establece algo, y es que la paga del pecado era la muerte, porque ya lo había dicho. Más adelante, unos años más adelante, a través de Moisés, a través de la ley de Moisés, el Señor les diría, por ejemplo, en Levítico capítulo 4, versículo 3, esto todo es necesario que ustedes lo conozcan para llegar a Cristo, ¿listo? Y si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿Qué decía? Que tenían que matar el becerro. En reemplazo, ¿por qué? Por el pecado del sacerdote, pero también era por el pecado de cualquiera, bien sea porque pecara sin querer o queriendo, ¿no? Porque hay gente que peca sin querer queriendo, pero hay otros que son conscientes de su pecado, pero pecado es pecado. Levítico 4:14 nos dice: y luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. O sea, si había pecado, tenía que haber una muerte. Para no tener que matar a la persona que pecó, entonces llevaban un animalito que hacía de sustituto para que el animal muriera en reemplazo del pecador. ¿Listo? La Biblia nos diría por allá en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y en Hebreos capítulo 9 versículo 22, para los que anotan, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Bueno, todo esto es para llegar a Cristo. Se necesitaba un cordero, pero nosotros sabemos que Dios es poderoso y Dios no puede morir. Dios no puede morir, ¿verdad? Porque Dios es eterno y Dios es todopoderoso. Dios no podía morir. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él baja, mira a una mujer virtuosa llamada María, y entonces hace o concibe un hijo dentro de ella. Él le pasa los genes divinos, por decirlo de alguna manera, y María, que era virgen hasta ese momento, obviamente, le da o le pasa su naturaleza humana, Entonces, cuando el Señor Jesús nace siendo 100% hombre, 100% Dios. ¿Listo? Y como hombre Él comienza a vivir. Y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice: aunque Él era hijo de Dios, hablando de Jesús, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Versículo 9 de Hebreos 5. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, hasta que Cristo hizo lo que Dios ¿qué? Le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen. Así que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5 versículo 15, que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Hebreos 5:15 dice: tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Más tarde más adelante vamos a ampliar esto, pero dice uno que fue tentado en todo, pero no pecó. Lo que nos está diciendo aquí es que Jesucristo se necesitaba que Jesús viniera, naciera como humano, para como humano ser obediente, perfectamente obediente, y
entonces convertirse en el Cordero de Dios sin mancha, como dice Primera de Pedro 1:19, por ejemplo. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que Cristo tiene que nacer de una virgen, nacer de un ser humano, de esta mujer, para venir a ser el Cordero que quita el pecado del mundo, para quitar tus pecados y quitar tus míos, y quitar los míos. Con su obediencia humana, Él se convirtió en el Cordero que nos podía salvar. Se necesitaba que viniera. ¿Para qué? Para que hubiese un sustituto. Por eso, como hemos dicho muchas veces, Él recibió toda la ira de Dios en esa cruz, la recibiría para que tú y yo no recibiéramos esa ira. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos y creer en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, porque Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Y si tú te arrepientes, tú entonces serás parte del pueblo de Dios. Aleluya. Se necesitaba humano para venir a salvarnos de nuestros pecados. ¿Sí es claro? Porque se necesitó que naciera a través de una virgen, de una mujer virtuosa como lo era María, para quitarnos a nosotros esa mancha llamada pecado. ¿Sí es claro? Pero ¿qué se requiere? Que nosotros nos arrepintamos, que nosotros nos comprometamos con Él, que nosotros seamos nuestros derechos ante Él. Así que, número uno, ¿por qué necesitaba nacer de una virgen? Para adquirir una naturaleza humana y poder venir a salvarte a ti y salvarme a mí. Él no tenía por qué hacerlo. Allá siendo Dios, dice también la palabra del Señor, allá todos le servían. Y Él se tomó forma de siervo y bajó como forma de siervo. Entonces lo primero es para venir a ser autor de perfecta salvación. Dele un aplauso al Señor. Número dos, porque tenía que cumplir la profecía bíblica. Porque tenía que cumplir la profecía ¿qué? Bíblica. Mire, vayan conmigo a Mateo, léanlo ahí, Mateo capítulo 1, versículo 22. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, versículo 23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya había una profecía bíblica, ya había el Señor prometido que iba a enviar al Señor Jesús. Y tenía que nacer de una virgen porque había prometido enviarlo a través de una virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice la palabra del Señor lo siguiente. Isaías 7, 14. Por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. O sea que ya era una profecía, ya era una promesa dada desde el Antiguo Testamento. Capítulo 9, versículo 6 de Isaías dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que la palabra del Señor nos muestra cómo tenía que nacer de una virgen para cumplir lo que se había dicho de él en el Antiguo Testamento. Amén. Y Pablo, hablando de la Santísima Trinidad, dice aquí en 2 de Corintios, vayan conmigo, lean conmigo, perdón, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en él, dice la palabra. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Aquí en estos dos versículos nomás están hablando de la Santísima Trinidad. Pero dice en Jesús, que en Jesús se cumple todo lo que Dios establece. Porque dice acá, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de ¿quién? De Dios. Así que nosotros podemos entender que Dios sí cumple sus promesas. Diga conmigo amén. Pero quiero decirle, las principales promesas,
Las principales promesas son las promesas espirituales. Por eso dice por allá en Efesios que estamos con Cristo Jesús sentados en los lugares celestiales. Las principales promesas que vino a cumplir el Señor fueron las promesas de vida eterna, las promesas espirituales. Ahora, ¿podemos esperar las promesas materiales? Sí, claro que sí. Pero si nosotros tenemos nuestra mirada en el Señor y para nosotros lo primero es Dios y lo primero son las promesas espirituales, vamos a poder disfrutar mejor de las demás cosas en la vida. ¿Sí es claro? Entonces dice que vino a cumplir. Y yo veía aquí algo impresionante. El Hijo de Dios no se hizo hombre en las entrañas de una mujer cuando gobernaba Alejandro Magno. El gran conquistador llamado Alejandro Magno existió años antes y el Señor no escogió esa época. Tampoco escogió la época después de que el Imperio Romano cayó en declive. Él escogió la época en la que estaba como emperador romano Augusto César. ¿Y ustedes dónde dice eso? Pues en la palabra, en Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice que para esa época el emperador romano era Augusto César. Él escogió la época en que Augusto César era el emperador. Él escogió la época en donde Herodes, uno de los Herodes, que era uno de los gobernantes que tenía Augusto César, era el gobernador de esa región. Él escogió venir, fue en la época en donde gobernaba Herodes y en donde el gran emperador romano era Augusto César, ni antes ni después. Él escogió venir y hacerse hombre en las entrañas de una mujer humilde, de humilde condición, una mujer que vivía en Nazaret. Y la palabra del Señor, mire, la población donde vivía el Señor era tan de poca estima de donde era María. Mire, dice aquí la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 46, cuando está hablando Natanael, dice: Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Oye, Felipe, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Le está diciendo aquí Natanael a Felipe. Quiere decir que de la región de donde era María, se supone que no, o sea que si va a venir Jesús por allá de una región importante, por allá de una doncella también virgen, pero que fuera del palacio, que fuera como más bien la hija del sumo sacerdote, que eran como los más importantes judíos, como la hija de un importante empresario de la época. No, pero no lo escogió así. Podía haber venido en el mejor de los hoteles de la época, pero prefirió venir en un humilde pesebre. Y con esto quiero llevarlos al siguiente punto. Dios cumple sus promesas en su tiempo y a su manera, y cuando las cumple son las mejores que tú pudieras llegar a tener, porque cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Aleluya. Él dijo que iba a nacer un niño. Y la expectativa de los judíos era esa. Van a ser, sí, van a ser. Pero más de uno se pensó, dijo, no, pero de una mujer de Nazaret, no. No, pero justo en esta época, no, pero justo, ¿por qué no? Cuando estaba Alejandro, cuando estaba el pueblo todavía allá y que no los habían deportado. O por qué no más bien esperar cuando ese imperio romano ya cayera y vinieran de pronto los otomanos o vinieran cualquier otro imperio. Dios determinó que el momento ideal era ese para dar cumplimiento de una promesa. Y eso nos dice algo. Jesús tenía que nacer de una virgen porque Él lo había prometido así. Así que no había dicho era cuándo, no había dicho cómo ni cuál virgen. Nos había dado por ahí unos indicios de cómo sería el asunto. Quiero decirte algo. Mi Señor ha establecido promesas de bendición para tu vida. Mi Señor ha establecido promesas de bendición para tu familia. Yo no sé si lo crees. Mi Señor ha establecido promesas de bendición para tus hijos.
Y yo creo en el nombre de Jesús de Nazaret que llegará el tiempo, la hora, el día indicado por Dios en que nosotros lo veremos y lo veremos con nuestros ojos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Lo disfrutaremos así como el pueblo disfrutó cuando nació el Señor Jesús, porque cuando nació el Señor Jesús dice que los cielos se pusieron a cantar diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. El cielo irrumpió, 400 años estuvo el Señor sin hablar por medio de profeta, y cuando nace el Señor Jesús, todos los cielos cantan a través de ver a ese niño hermoso que se convertiría en nuestro Rey y nuestro Salvador. Aleluya, cumpliendo la promesa. Y yo te digo, no dudes, porque aquel que dijo que iba a nacer, nació de una virgen. Aquel que dijo que iba a estar entre nosotros, estuvo entre nosotros. Aquel que dijo que iba a morir en una cruz, murió en una cruz. Y aquel que dijo que resucitaría, resucitó, y la tumba sigue estando vacía. Ese es nuestro Señor, el que cumple promesas. Aleluya. Aleluya. Tenía que nacer de la virgen para comprobar, para decirle: ¿sabes qué? Yo cumplo lo que prometo. Espera en mi tiempo. No te desesperes. No te desesperes. No abandones mis caminos. En el tiempo preciso se iluminará una estrella, si Dios quiere iluminar como la iluminó aquella estrella que llevó a estos hombres sabios del oriente hacia donde estaba Jesús. En el tiempo propicio el Señor iluminará el cielo y abrirá el cielo a tu favor, y entonces tú vas a escuchar una voz que dice: valió la pena esperar el tiempo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo lo creo, aleluya. Amén y amén. Por eso dice la palabra: en el tiempo propicio te he oído. Aleluya. Cuando nació el Señor, nació en el tiempo preciso. No fue ni un año antes ni un año después. No fue en otra mujer, fue en María. No fue en el gobierno de uno ni el otro, fue en el gobierno de Augusto César. Y ellos vieron esa visitación. Y yo te digo, en el nombre de Jesús, llegará el tiempo en donde tú verás el cumplimiento de cada una de las promesas que Dios ha establecido para ti, a la manera, en el tiempo y a la forma que Dios establezca, y esa siempre será la mejor. Amén. Número 3. Ya me emocioné. Yo tengo, Dios santo. Dijeron por ahí: no le den un micrófono a un pastor, porque si no. Número 3, ¿por qué tenía que nacer de una mujer? Porque tenía que ser un perfecto intermediario. Tenía que ser un perfecto ¿qué? Intermediario. Entonces ya vimos que se necesitaba que naciera de una mujer virgen, ya que María no tuvo relaciones, acordémonos, las tuvo después de que nació, las tuvo pues con su esposo, con José, que tuvieron más hijos. Pero ella era virgen cuando quedó concebida, o cuando en su vientre fue concebido el Señor Jesús. Dice también la palabra del Señor, como lo vimos, que nació de una virgen porque tenía que cumplirse lo que Dios estableció, y eso nos lleva a confiar en que Dios cumple lo que promete. Y ahora vamos a Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice ahí la palabra del Señor: he aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, ¿cierto? Y dice que traducido es Dios con nosotros. Traducido es Dios con nosotros. Y la palabra del Señor nos va a decir por allá en Hebreos capítulo 4, versículo 14 lo siguiente: en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos, dice la palabra, un gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo, así que sigamos firmes en la fe que tenemos. Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Versículo 16. Entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo ¿qué? ¿Cuándo qué? Cuando lo necesitemos. ¿Sabes? Él viene
no necesita hacerlo, pero nos ve a nosotros y nos dice: los seres humanos no se pueden salvar por sí mismos. Si hubiera seguido establecida la ley de Moisés, en donde tenía que morir un animalito, quiero decirles que ya no habrían animales en la faz de la tierra. Con tanta mano de pecado, con todo lo que ha crecido la población mundial y matando animal por pecado, no quiero decir nomás, no, dejémoslo así. No quiero decir cuántos, más bien cuántos animalitos por los nuestros no hubiera tenido que morir por nosotros. O sea, que no había suficiente, la naturaleza no hubiera sido suficiente para dar tanto animal, para tanto pecado. Y aparte, porque esos animales solo eran la sombra de lo que iba a venir. Ellos llegaban hasta un límite, pero Dios en el Antiguo Testamento estaba mostrándonos que desde que el ser humano pecó, Él estableció que vendría Jesús para quitarnos esa mancha llamada pecado. Así que, como dice la palabra del Señor, que Él vendría y Él vendría a estar con nosotros, a mostrarnos que se puede vivir sin pecar. Dígase a sí mismo: sí puedo vivir sin pecar. No, pero dígalo como que usted mismo se lo crea. Diga: sí puedo vivir sin pecar. Y me lo creo. A levantar los ojos. ¿Quién no se lo creyó? Sí podemos vivir sin pecar. Sí se puede, hermanos. Un no también es respuesta, ¿cierto? Que venga, que vamos a hacer tal cosa. Es que un no también es respuesta. ¿Le tenemos que decir sí a todo? Entonces, si me dicen: venga porque esto está muy bueno, ¿sí? No, un no también es respuesta. Así que sí podemos vivir sin pecar. Sí podemos vivir sin pecar. Y cuando Él nos dice esto, ¿por qué tengo que aclarar esto? Porque Él dice que Él está con nosotros, mis queridos hermanos. Y Él entiende nuestras faltas. Él vino a librarnos del pecado, pero también, y no necesitaba hacerlo, vino para que nosotros viéramos que Él se identifica con nuestras dolencias. El Señor tuvo hambre, el Señor lloró, el Señor padeció de las mismas cosas que tú y yo hemos padecido. Y por eso dice que tenemos un sumo sacerdote que se puede condoler. Él sabe la tristeza que es cuando a alguien le duele a uno el corazón. Él sabe lo que es sentir cuando alguien le daña a uno el corazón o lo entristece a uno el corazón. Él lo sabe. Él sabe lo que es tener que decirle a alguien, siendo el dueño del universo, y llega y va a predicar en una barca y le dice allá al dueño de la barca: oiga, señor Pedro, venga. Perdón, no le dijo señor, le dijo: oiga, Pedro, venga, présteme esa barca. Pidió una barca prestada. Nosotros, ¿cuántas veces no hemos tenido que pedir cosas prestadas? A nadie le gusta pedir prestado. Y el Señor mismo, en su humanidad, le hubiera podido, si fuera como Dios solamente hubiera actuado, le hubiera dicho: pero esa barca es mía, póngamela ahí. De una, pues que era la verdad. Pero el Señor le dice: préstame tu barca. En la humanidad dice que tuvo sed. ¿Alguno ha tenido sed acá? Dice que tuvo hambre, tuvo que pagar impuestos. Uy, ¿a quién le toca pagar? No me lo acuerdo, ¿cierto? Tuvo las mismas necesidades, solamente que no pecó cuando las tenía. Y la palabra del Señor nos dice que Él está con nosotros, haciéndonos sentir que no estamos solos. Y es tan impresionante que Él vino para estar al lado de los que lo acompañaban, ¿cierto? De los que le seguían. Pero cuando Él se va a ir, dice: pero yo no los voy a dejar solos, les voy a dejar otro consolador. O sea que Jesús mismo es un consolador. Vayan, lean conmigo Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. Dice: y yo rogaré al Padre, cuando Jesús se iba a ir para estar en el cielo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aleluya. No estamos solos. Imagínese esta escena. El Señor Jesús nace, comienza a crecer y comienza a estar al lado de las personas, porque la Biblia después dice: este no es Jesús de Nazaret, no le conocemos, no conocemos a su mamá, no conocemos a sus hermanos. O sea que Él interactuó como ser humano con otras personas. Él se dio a conocer como un ser humano.
¿Dios tenía esa necesidad? No, Él sabía que la necesidad era de nosotros. Él no tenía, solamente con decir yo ya debo creerlo. Pero Él, que es tan maravilloso, tan perfecto, tan amoroso, Él decide hacerse hombre para que vea que Él como humano se identifica con tus necesidades y con las mías, no con el pecado. Si tú estás sufriendo porque estás pecando, solo tienes una alternativa: ir corriendo y arrepentirte rápidamente al Señor. Pero si tú dices, no, yo no estoy pecando, pero aún así estoy sufriendo, quiero decirte, Dios está ahí contigo y Dios te entiende, no estás solo. ¿Cuántas veces nos sentimos así solos? ¿Cuántas veces nos llega si tú estás rodeado, tienes familia, tal vez estás con el cónyuge y aún así te sientes solo? ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces, Señor, estoy rodeado de gente, pero me siento solo? Y a veces te vas a sentir así o te has sentido así. Y es ahí donde debes recordar que Dios prometió estar contigo y que Él no te iba a dejar solo. Y con Él tú eres siempre más que qué, más que qué, más que qué, más que vencedor. Aleluya, aleluya, porque Él contigo. Tenía que nacer de una mujer, ser hombre, para decirnos: yo me identifico con tu dolor, yo me identifico con tu tristeza. Lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. Él se identifica con tu dolor, con tu tristeza. Y cada vez que te sientas así, como para recoger con cucharita, digo yo, recuerda que el Señor Jesús se hizo hombre y que después de que estuvo aquí en esta tierra, partió, pero te dejó al Espíritu Santo. Y tú tienes al Espíritu Santo. Saca mano y dile, echa mano de eso y decir: Dios, yo no estoy solo. Porque el enemigo es especialista en decir: no, Dios no lo escucha. Eso Dios ya lo abandonó. Eso usted ni para qué sigue orando. Eso ya ni para qué, ni para qué lee la Biblia. No, eso no. Ni para, mucho menos, para qué se va a congregar. El enemigo es especialista en eso. Pero yo tengo que creerles lo que dice la palabra de Dios. Y Dios dice que Jesús es Emmanuel, Dios conmigo. Y ese Emmanuel, que es Dios conmigo, se fue, pero no me dejó solo. Yo le he dicho: yo estuve con los que están aquí 33 años más o menos. Entonces los demás, allá verán. No, él dijo: yo me voy, pero no los dejaré solos. Y no solamente dice solos, dice: no los dejaré huérfanos. Les dejaré el otro consolador, el Espíritu Santo de verdad. Se necesitaba que naciera de una mujer para que en su humanidad Él pudiera decirnos que se identifica con tu dolor y se identifica con el mío. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Póngase de pie, cierre sus ojos. Vamos a orar, decirle: gracias, Dios, porque tú eres muy bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres misericordioso, Señor. Gracias, gracias, Rey celestial. Oh eterno Rey, maravilloso Rey, gracias, porque tú, Señor y Dios, has dado evidencias de tu amor para mi vida. Gracias, Espíritu Santo, por llevarnos a conocer más a Jesús. Hoy entiendo, Señor, que tú tenías que nacer de esta mujer, de María, de una virgen, de una mujer virtuosa, para venir a ser el autor de perfecta salvación. Permíteme hoy, en el nombre de Jesús, estar ahí alineado contigo. Si tú todavía no te has arrepentido de tus pecados, si tú todavía estás ahí guardando cosas ahí en tu corazón, en tu vida, yo te pido que hoy le pidas perdón al Señor. Levanta tu mirada al cielo, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, hoy te pido perdón. Alíñate con el Señor, porque el Señor Jesús vino en una época, no sabemos cuál, nació, escogió nacer en una época para darte y venir a traer salvación. Para traer salvación. Eso fue lo que hizo el Señor. Dice: para salvar al pueblo de sus pecados, para salvar al pueblo de sus pecados. Señor, gracias, Dios, por ser bueno, maravilloso, Señor. Gracias por ser misericordioso, Señor. Hoy te pido que me perdones, no sigas guardando un pecado por ahí. Hoy, cuando has escuchado que Jesús se hizo hombre para venir a salvarte, que nació de María, una mujer virtuosa, no se quedó en el cielo. Él se hubiera podido quedar en el cielo, pero no se quedó en el cielo.
Él bajó y tomó forma humana para que tú hoy puedas tener la oportunidad de ser salvo, para que hoy tengas la oportunidad de decir: Señor, hoy te pido perdón por mis pecados, en el nombre de Jesús. Hoy te suplico que seas el Señor de mi vida. Hoy te suplico, Señor, me limpies. Y aun si tú como creyente estás pecando, hoy es el día en que te arrepientas. Tal vez no puedas volver a escuchar una predicación más. Tal vez este sea el último mensaje que escuches, yo no lo sé. Y hoy es el día en que tú le digas: Señor, perdóname. Hoy es el día en que tú le digas: Señor, me arrepiento, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Acuérdate, el Señor vino a dar cumplimiento de las promesas, siendo la principal promesa Él mismo. Y nació de una virgen porque así lo había prometido, en el tiempo en que Él lo había dicho, en el tiempo adecuado. Y yo te digo, en el tiempo adecuado verás el cumplimiento de las promesas para tu vida y para la mía. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo creo en tu palabra y yo creo que el mejor tiempo para cumplir tus promesas es este tiempo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo lo creo. Esperaré en el tiempo correcto, esperaré en tu tiempo, Señor y Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Dios. Y asimismo, Señor, te suplico, te imploro, Señor, que me ayudes, Señor, a entender una vez más que no estoy solo, Señor, que tú estás conmigo, Señor, y que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios, por ser autor de eterna salvación, por estar conmigo, por estar a mi lado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, Jesús. Señor, gracias. Gracias, gracias, Jesús. Aleluya, Señor. Hoy, Señor, entregamos este tiempo delante de tu presencia, Señor, y te pedimos que nos ayudes a entender que se necesitaba que tú nacieses de una virgen para darnos a nosotros el cumplimiento de todo lo que tú has establecido para mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias porque no te quedaste allá en el trono, sino que bajaste hasta un pesebre, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Tomen asiento. Yo escuché en un programa que decía: si este les gustó, mañana les va a gustar el doble. Ya vi que están haciendo. Ya descubrí qué están haciendo mientras yo oro por ustedes. Mírenlos. La otra semana, de una vez, no se pierdan, vamos a hablar del miedo de Herodes. Usted sabe que ese hombre tuvo miedo, ¿no? Vamos a hablar del miedo de Herodes, así que no se lo pierdan. Vamos a recoger nuestros diezmos y denme unos segundos después de los diezmos. Entonces vienen los bautismos. Les voy a pedir el favor a los que denle un aplauso al Señor. Los que mientras los bautizantes se van a cambiar, nosotros vamos a entregar nuestro diezmo. Ahí de una vez vaya tomando su diezmo, su ofrenda. Mientras los bautizantes se van a cambiar, y yo también, vamos a recoger los diezmos y a escuchar el testimonio de nuestro hermano José, que Dios lo guardó. Entonces vamos a ver aquí unas imágenes. Y Josecito, para que ahorita también pases, tan pronto recogamos los diezmos, ya tú le dices sí, y pases también. Bueno, la Biblia nos dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, si ya tienes listo tu sobre de diezmo, tu sobre de ofrenda, levántalo allí. Vamos a orar al Señor. Padre bueno, te damos gracias por estos diezmos, por estas ofrendas. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder ser bendecidos, Señor. Somos un pan de cebada, pero aún en estos panes de cebada, Señor, tú te complaces y nos permites, Señor, hoy ser canales de bendición para tu casa.
Señor, bendice la arteza, Señor, de amasar de cada uno de mis hermanos. Bendice la labor. Tal vez muchos, Señor, para alcanzar, Señor, un sueldo, Señor, están cansados, se han esforzado, y cuando se recibe esa quincena, esa mensualidad, uno dice: Señor, gracias. ¿Qué tal si lo te levantamos allí y le decimos: gracias, Señor? Gracias porque me has bendecido. Gracias porque hasta aquí puedo decir Ebenecer. Gracias porque tu mano me ha sustentado, porque no ha faltado ningún bien en mi casa. Gracias porque has hecho conmigo señal para bien. Bendice a mi familia. Ora allí por esa empresa donde tú laboras. Bendice a mis empleadores. Bendice ese lugar que el Señor ha usado para bendecirte a ti y a los tuyos, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra: traigan los diezmos y las ofrendas al alfolí y haya alimento en nuestra casa. Podemos venir a traer los diezmos y las ofrendas al alfolí. No olvidemos también nuestra cajita pro templo, nuestra cajita pro instrumentos de la alabanza. Y cuando el pueblo del Señor trae los diezmos y las ofrendas, levanta un fuerte, fuerte, fuerte aplauso al Dios que nos permite esta bendición. Amén. Entonces ahora sí queremos escuchar cómo Dios cuida de sus hijitos. Entonces ve mi Josecito mientras que los hermanos. Dios es bueno, hermanos. Dios es extremadamente bueno. Entonces le damos aquí la palabra a nuestro Josecito, tan nervioso. Él es nervioso, es igual que yo, que nos ponemos tan nerviosos cuando tenemos el micrófono. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. El domingo estaba haciendo un servicio a Sasaima, y pues para la gloria y honra de Dios, pues el carro tuvo una falla. Mira cómo quedó el carro, pero para la gloria de Dios, a mí no me pasó nada, ni un rasguño me pasó, gloria al Señor, nada, Dios me protegió. El carro dio vuelta y fue a una zanja, pero pues gloria al Señor, yo estoy bien, que es lo más importante. Ahí es donde vemos la misericordia que tiene Dios con nosotros, que si nosotros cumplimos con Él, Él nos cumple. Y realmente Dios es grande y maravilloso. Mira cómo me ha guardado. Y bueno, el carro está un poco lastimado, pero bueno, eso se recupera. Más realmente la vida pues es poco, ¿no? Pero Dios me ha dado esa oportunidad otra vez de volver a nacer, de estar con mi familia y con ustedes. La gloria y la honra es para Dios, que me ha guardado, mis hermanos. Amén. El día jueves fue cuando estábamos hablando con Josecito, lo mirábamos y mirábamos las fotos y decíamos: ni un rasguño. Y el carro, decía él, el carro dio vuelta, cayó en una zanja y se empezó a botar la gasolina, nos contaba, ¿no? Y él decía: no, y antes se devolvió a sacar, ¿qué? El celular, se devolvió a sacar el celular. Esas cosas las hace Dios. La palabra nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen.